Coordinamos esta red que se llama Red Nacional de Protección de Alimentos, desde donde junto con el Programa Federal de Control de Alimentos venimos trabajando específicamente hace ya 6 años en una estrategia que llamamos Alimentos Libres de Gluten Más Seguros y que no pude estar hoy en las charlas anteriores y pido disculpas, tenía ya otras reuniones agendadas, de hecho tuve que reprogramarla para poder estar, pero que imagino que fueron hablando de algunas de estas cuestiones a lo largo del día, que es la política pública en control de alimentos en relación a los alimentos libres de gluten. Empezamos a trabajar, como les decía yo, en 2012. Ustedes saben que la ley es del 2009, se sanciona su decreto reglamentario en el 2011 y a partir de esto se empieza a desencadenar una serie de sucesos, entre ellos la inclusión en el Código Alimentario Argentino de la definición de parámetros y de algunas especificaciones para los elaboradores. Los alimentos libres de gluten o alimentos paracelíacos hasta entonces existían ya. La cuestión era que no había demasiada oferta en el mercado y entendíamos que mucho tenía que ver con que no había reglas claras. Incluso en la ley anterior, no sé, algunos quizás recuerdan, había sanciones penales. Si algún alimento se encontraba contaminado, era directamente una sanción penal y esto entendíamos que no favorecía mucho. Propusimos, hace ya, como les decía, 6 años, con los niveles provinciales. Argentina es un país bien federal y en control de alimentos esto se expresa en su máxima potencia. O sea, ahí estamos las autoridades sanitarias nacionales, SENASA y nosotros. En las provincias pasa algo parecido y después además también pasa lo mismo en los municipios. O sea, cuando uno empieza a pensar en la cantidad de personas que intervienen en la cadena de control de los alimentos, es muy difícil imaginarse que nada más que porque se haya incluido esa definición que veíamos ahí en el Código Alimentario Argentino, de repente todo empieza a funcionar espléndidamente si no hay un trabajo de acompañamiento desde algún lado para que esto se coordine y suceda más o menos parecido en todo el país. Hicimos este trabajo con las provincias y dijimos, bueno, a partir de esta incorporación, ¿qué necesitamos mejorar para que esto funcione? Para que realmente tengamos más alimentos libres de gluten y que esos sean seguros. Lo principal que nos señalaron las provincias tenía que ver con el laboratorio. Esa definición hablaba de 10 miligramos kilo y había solamente 4 laboratorios con esa capacidad. Pero también se señalaron otras cuestiones como no hay menúes en los restaurantes, la trazabilidad, no se conoce la normativa, no se sabe cómo verificar las buenas prácticas, falta capacitar a los recursos humanos. Ay, perdón, me fui para atrás. Y preguntábamos un poquito más. ¿Qué encontraban cuando hacían auditoría de los establecimientos? Bueno, las temáticas eran variadas, pero lo que... ¡Ay, perdón! Es la hora. Lo que más se veía tenía que ver con que no había documentación y con que no había concientización sobre esas buenas prácticas, así que empezamos a trabajar primeramente en este sentido. La mayoría de las provincias, si se fijan, o sea, casi 6 de cada 10, no tenía una frecuencia mínima de auditoría de estos establecimientos. A su vez, además, los que la tenían, fíjense la variabilidad, algunas 4 veces al año, otras 3, una vez, otras 2, periódicamente. Sí. Los referentes, o sea, el responsable de control de alimentos de cada una de las 24 provincias. Perdón que no aclaré, gracias por la pregunta. A su vez también, cuando le preguntábamos en qué creen que es necesario capacitar, nos dijeron en BPM para auditores primero, cómo prevenir la contaminación cruzada y en el marco normativo que era de reciente inclusión, ¿no? O sea, era necesario que se conociera, que se profundizara, que se explicara su interpretación también. Estamos hablando de 2012, como les decía recién, y el trabajo que a partir de este diagnóstico empezamos a hacer con las provincias. Le preguntábamos además si conocían alguna experiencia de capacitación al consumidor en la temática. Fíjense, 4 de cada 10 nos dijeron que no conocían directamente, nunca habían escuchado de alguna capacitación en libre de gluten. Hoy esto es impensado, les puedo nombrar 25 en los últimos 5 días en este mes en todo el país. O sea, esto ha cambiado drásticamente. Era un escenario difícil y había muchísimo para trabajar a partir de este panorama. El informe es bastante más completo, al que le interese se lo puede hacer acceder porque es un interesante para marcar un antes y un después. Fuimos trabajando entonces con los niveles provinciales a partir de estos resultados en pensar, bueno, ¿qué podemos hacer y cómo lo tenemos que hacer? Y elegimos estos 5 ejes. Trabajar en inscripción, me voy a poner de este lado que me va a resultar más cómodo. En inscripción, el código agrega la categoría de libre de gluten y establece
especificaciones, pero había que pensar cómo ese trámite se iba a implementar en cada una de las jurisdicciones, qué requisitos se le iban a pedir. Cuando el código hablaba de manual de buenas prácticas, bueno, ¿qué entendemos por manual de buenas prácticas? Y estas especificaciones. La cuestión de la normativa, de LG, habíamos incluido en el código, hacía falta más, si era más qué, cómo se podía complementar. En relación al control también de los alimentos libres de gluten, fortalecer las áreas de auditoría y las áreas de laboratorio, la información que se daba a toda la cadena agroalimentaria sobre libre de gluten y capacitación también sobre cómo hacer un alimento libre de gluten seguro. Esto lo voy a pasar rápido, imagino que algunos en alguna reunión ya me deben haber escuchado, deben conocer en profundidad el programa. Pero para aquel que no lo conoce, aunque sea, quiero nombrar algunos hitos para que después se pueda entender lo que sí les quiero mostrar, que es más nuevo que traigo, que son algunos resultados de evaluación de la política pública. Lo que hicimos en cada uno de esos 5 puntos es juntar especialistas, hacer una propuesta prototipo para testearla en algún lugar. Antes de salir a decir la solución para inscribir un producto libre de gluten es esta, lo que hicimos fue que unos especialistas, los que inscriben productos libres de gluten y sabían sobre eso, se sentaran a pensar cómo había que organizarlo, que lo probáramos en 2 o 3 provincias y que si eso funcionaba, entonces lo validáramos a nivel federal y eso se aplicara de manera lo más uniforme posible en todo el país. Y que además ese proceso fuera sometido a opinión pública. Hubiera una instancia en que la opinión pública, la industria, los consumidores, la academia, pudiera opinar sobre cada uno de los puntos que nosotros fuimos decidiendo. Y posterior a todos estos pasos, institucionalizarlo, reglamentarlo, darle algún marco institucional para que no quede nada más como una expresión de buena fe y de voluntarismo de los que participamos, sino que además tenga alguna norma, acto administrativo al que hacer referencia, ¿no? En los laboratorios, les contaba yo, había 4 equipos en el país y hoy hay 22 provincias que tienen al menos un equipo que donó el Ministerio de Salud de la Nación a cada una de las jurisdicciones para que todas las provincias tuvieran para hacer los controles. Restan todavía 2 provincias que no lo tienen instalado, 3 provincias que no lo tienen instalado y que tiene que ver con cuestiones propias de cada una de estas jurisdicciones. Los equipos están comprados y los tenemos para entregar, pero nosotros pusimos como requisito adecuaciones en cuanto a lo edilicio del laboratorio para poder aceptarlos. En el laboratorio de control de alimentos se analizan productos con gluten y sin gluten. Es necesario hacer algunas adecuaciones para que no ocurra contaminación cruzada. Y Santiago del Estero, por ejemplo, está en este proceso, le está llevando más tiempo del esperado. Y Corrientes y Santa Cruz no tienen laboratorios provinciales y no han designado a ningún laboratorio de sus provincias para que reciban el equipamiento. Los elaboradores de esta provincia están derivando a alguna de los otros 22 laboratorios que hay que sí están analizando. Escribimos entonces una guía de buenas prácticas de manufactura que pasó por todos esos procesos que conocen y que además hoy es una resolución del Ministerio de Salud de la Nación. Trabajamos después también en cómo se autoriza, cómo se otorga el RNPA de un producto, en establecer los requisitos, en explicar cada uno de ellos, y salió publicada estas directrices que fueron recomendadas por la Comisión Nacional de Alimentos, que ahí participamos todos, no solo las áreas de salud, de producción, SENASA, Defensa del Consumidor, que estudiaron el documento, que lo recomendaron, y hoy es además una disposición ANMAT. Lo mismo hicimos para cómo están las altas y las bajas en el listado. El listado ya existía, pero no estaba muy aceitado qué información le tenían que pasar a la ANMAT para darla de alta. Entonces algunas provincias mandaban el expediente entero, otras mandaban un mail diciendo agregá este producto, otras mandaban una nota formal. Bueno, era bastante variable porque no había un procedimiento. Ese procedimiento está y también está disponible en la web de la ANMAT. Hicimos lo mismo con el procedimiento de auditoría, cómo se hace una auditoría, un establecimiento libre de gluten, que tiene anexo un checklist. Esto sirve al sector oficial, pero también le sirve al de control, porque sabe qué es lo que le van a mirar, o por lo menos los criterios básicos contra los que lo van a medir, y esto también es una disposición ANMAT. Trabajamos en el procedimiento de laboratorio, si bien es un kit, ustedes conocen, es el ELISA R5 Méndez, es un kit, pero que tiene mucho de entrenamiento del operador, ¿no? Hicimos pasantías, hemos hecho puestas a punto de las técnicas en cada uno de los laboratorios, haciendo interlaboratorios, teniendo la técnica a disposición para aquel elaborador que la quiere implementar,
en su propio laboratorio, saber qué adecuaciones se han hecho de la técnica y tenerlas por escrito para conocerlas, y está también disponible en la web de la ANMAT. Y a partir del trabajo fue saliendo en varias de reuniones parecidas a estas la necesidad de avanzar también en la oferta de menúes, ¿no? O sea, los productos que tienen RNPA, entendimos que fuimos avanzando, pero ¿qué pasaba con el comer afuera, ¿no? Con el salir a comer como problemática del celíaco? Y empezamos entonces también a trabajar, y el año pasado publicamos, a partir de este trabajo en conjunto, esta guía de recomendaciones para un menú libre de gluten seguro, que plantea las opciones que cualquier establecimiento que quiera ofrecer un menú libre de gluten y que este sea seguro puede hacer. Desde la exclusividad hasta lo mixto, hasta la compra de viandas. Hay varios esquemas planteados acorde con las posibilidades de cada uno de los establecimientos. Y este año, y esta foto es de ahora de marzo, empezamos a trabajar con los productores de helados, sobre todo con las heladerías artesanales, porque estamos teniendo también muchas inquietudes de la comunidad celíaca en relación a la oferta que se está haciendo hoy, la identificación que se está haciendo hoy de determinados sabores como libres de gluten, que no figuran en el listado, que, bueno, y estas controversias. Estamos entonces trabajando con el sector en tratar de estandarizar, de convencer y acompañar a aquellas cadenas que hoy no están cumpliendo con la normativa para que se adecúen y haya confianza en este sentido. Esta es la progresión de altas en el listado, fíjense. Estas son las fechas. En noviembre del 2009, cuando sale la ley celíaca, había 1.400 y pico de productos. Fíjense, casi 3 años después, o 2 años y medio después, habiendo salido incluso el decreto reglamentario, están en el orden de 1.600 y pico de productos. No había habido un gran salto, a pesar de que estaba la ley y de que estaba el decreto reglamentario. A partir de que se incorpora en el Código Alimentario Argentino, esta es la lectura que hacemos nosotros, de que se incorpora en el Código Alimentario Argentino, a partir del 2013 nosotros empezamos a entregar los equipamientos. A partir de este año empezamos a publicar las directrices. Fíjense cómo se da sostenida la cantidad de productos que siguen ingresando al listado. Estamos casi en los 13.000 ahora a inicios de mayo, y es un número súper dinámico porque está todo el tiempo en permanente movimiento. Por un lado porque hay bajas o vencimientos de registros, y porque hay altas de nuevos productos. Pero además de esto, no es solo la cantidad de productos en el listado, sino también que al inicio del trabajo había productos disponibles en 20 categorías de alimentos, y hoy tenemos en todas las categorías. En las 56 categorías posibles hay al menos una opción de un producto libre de gluten seguro que está en el listado de la ANMAT. El listado ha ido evolucionando. Algunos se acordarán del PDF que estaba a disposición. Hay todavía igual algún sector que anhela el PDF porque se había acostumbrado a usarlo de determinada manera. Hoy es un buscador más interactivo que permite buscar por RNPA. El otro era una publicación en la que era imposible buscar, tenías que ir página por página pasándola. Hoy se puede ingresar por cualquiera de los campos, y al que le gusta imprimirlo y lo sigue queriendo tener impreso, lo puede igual descargar e imprimir para poder tenerlo, pero está haciendo, o sea, imagínense, 13.000 productos, es un bodoque importante que se actualiza todos los días. Además, ya no se actualiza más cada 2 meses como antes, sino que tenemos altas nuevas todos los días y bajas nuevas todos los días también. Entonces, nos parecía importante que hubiera una interfase que pudiera expresar este dinamismo que el listado está teniendo. No es la interfase más amistosa, es la interfase posible hasta el momento. Estamos trabajando con el área de informática de la ANMAT. Tenemos varios comentarios en relación a esto, que no termina de resultar del todo cómodo el listado para buscar. Y bueno, estamos tratando de buscar alternativas, de desarrollar inclusive también una aplicación. Pero bueno, los equipos de informática a veces llevan más tiempo del que uno quisiera. Bueno, esto lo conocen ustedes. Todo esto fue soportado además o acompañado además de una estrategia de control de lo que está dentro del listado. O sea, trabajamos muy fuerte para asegurar que los productos que están en el listado sean realmente seguros. Hicimos un monitoreo sobre esos productos en los que llevamos en esto empezó en 2013, a partir de que fueron teniendo las provincias los laboratorios. Y a partir de hasta ahora hemos encontrado algunos desvíos, pero están por debajo del 1% del total de productos muestreados. Estamos ya por encima de los 2.000 productos muestreados. Hicimos
estamos haciendo un programa de vigilancia basado en el laboratorio, pero también un programa de vigilancia basado en auditorías, complementando la visita al establecimiento con análisis de producto. Es la primera, el primer rubro, digamos, para el que se arrancó trabajando integradamente, hacer vigilancia de establecimientos más vigilancia de productos. La vigilancia tradicional se venía haciendo hasta una dispo que sacó la ANMAT el año pasado, solamente sobre producto casi. Las inspecciones y las auditorías que se hacían en los establecimientos no estaban soportadas en un programa de vigilancia, sino que eran acciones de control aisladas, pero no como un todo, nucleadas en alguna mirada de fiscalización por fuera de la visita puntual, ¿se entiende? No como colectivo. Como colectivo venimos trabajando fuerte también en la visita a los establecimientos. Traje como un ejemplo de Entre Ríos, del trabajo que hizo dentro de la provincia. Bueno, Silvia imagino que les habrá contado cómo vienen trabajando también acá en Ciudad de Buenos Aires, de poder identificar en el mapa de Entre Ríos a dónde están ubicados los establecimientos libres de gluten para poder organizar sus auditorías y garantizar esa frecuencia mínima y saber, bueno, ya que agarro la ruta 14, tengo que agarrar y pasar por esta y aquella arrocera que tengo productos libres de gluten. Todos esos resultados los consolidamos y encontramos cuáles son las principales debilidades que se encuentran en las auditorías. La mayoría tiene que ver con documentación y la mayoría tiene que ver con POEs, sobre todo, con los procesos de limpieza y su validación. Por eso hemos venido trabajando también en este sentido, en desarrollar material para dar soporte. La página de... Sí. Mira, tenemos una publicación hecha para los establecimientos que ofrecen menúes, para restaurantes y, digamos, servicios gastronómicos. Para fábricas nosotros no hemos validado el procedimiento, ¿no? La página de la ANMAT, si ustedes ingresan en el home principal van a ver el logo y ahí pueden acceder a donde está toda esta información que yo les fui contando y relatando. Todos los años, en mayo, hacemos una campaña que involucra actividad en redes sociales, publicación de nuevos videos y un webinario. El webinario, a ver si puedo ir, de este año arrancó hace poquito y el webinario, lo que estamos presentando son los resultados de la encuesta a la población celíaca que hicimos para evaluar la estrategia, que son, yo les voy a mostrar ahora algunos datos, pero vamos a ir semana a semana profundizando, así que los que vienen estudiando el tema, a lo que les interesa conocer un poco más, me parece que les puede llegar a resultar de interés, pueden todavía matricularse. Participamos de varios espacios y promovemos la formación de estos espacios también. Ahora hemos ido como intercambiando problemas, ¿no? En gestión uno no termina nunca de resolver un problema, sino que va intercambiando uno por otro. Creemos que la cuestión de los elaboradores industriales, por llamarlos de algún modo y segmentar de algún modo, ha cambiado enormemente, drásticamente, y quedan pocas cuestiones por terminar de aceitar, que está marchando, que por supuesto siempre surgen problemas, pero que la industria ha demostrado un compromiso enorme, tanto la grande como la pequeña y la mediana. Y que esa producción de alimento envasado está bastante ya como encaminada, por lo menos desde el rol de la autoridad de control. Nos queda ahora la cuestión de los helados y estamos apostando muchas fichas ya está por reglamentar la ley celíaca, la 27.196, que habla de la obligatoriedad de oferta de un menú libre de gluten y nos parece que ahí es a donde tenemos que hacer mucho trabajo. Y estamos promoviendo que la industria grande acompañe poniendo a disposición viandas, ¿no? Y poniendo a disposición productos seguros de los que este sector pueda proveerse para hacer la garantía. Y en la guía esa que yo les mostré, esto se menciona como, creo yo, va a ser casi la única y la mejor opción para muchos de esos elaboradores gastronómicos. La obligatoriedad aparentemente va a salir. Esta es la firma del presidente del decreto reglamentario en el que reafirma lo que la ley ya decía. Bueno, ahora nos queda ver por unos plazos, por lo menos la última versión que vi del decreto reglamentario habla de 3 años. Nos pone unos plazos como para terminar de adecuar, pero igual cuando uno piensa en la complejidad que tiene este sector, 3 años para que todos los establecimientos estén en condiciones de hacer una oferta segura de alimentos libres de gluten y que el sistema de control esté en condiciones para acompañar y controlarlo y que el celíaco pueda entonces sí salir a comer tranquilo, bueno,
Es un trabajo fuerte que tenemos que hacer y entonces venimos poniendo las fichas sobre todo en eso, por lo menos desde el trabajo del INAL y el equipo que yo coordino viene haciendo. Venimos haciendo jornadas en el interior, estuvimos en provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en provincia de Buenos Aires en varios lugares, en Córdoba, y estamos promoviendo que esto se empiece a trabajar, que los comerciantes empiecen a saber que esto va a ser una obligatoriedad, que las áreas de control de alimentos empiecen a poder armarse, a pensar cómo van a hacer este control, qué cuestiones tienen que saber y conocer para poder hacerlas, y la comunidad celíaca para que también acompañe en la medida que tenga que acompañar, y la industria con la oferta de las viandas seguras. Allá. Esto es lo que les contaba de la encuesta y con estos numeritos ya termino. Hicimos en el año, cuando se cumplieron los 5 años de la implementación de la estrategia, y esto que les mostraban es la cantidad de laboratorios, la cantidad de altas en el listado, la cantidad de cursos que empezamos a hacer, y empezamos a ver que había como signos de que, bueno, las cosas, entendemos nosotros, cambiaron. Queríamos saber si esto fue percibido por la comunidad celíaca también como un cambio en relación a su calidad de vida. Y en su calidad, sobre todo, en la disponibilidad y el acceso a alimentos libres de gluten seguros, que era nuestro principal objetivo con la estrategia. Hicimos una encuesta que pusimos a disposición durante fines del 2015 y todo el 2016. Bueno, la mitad del 2016 y empezamos a procesar los resultados luego. La que participaron 5.815 personas, respondieron la encuesta, el 75% casi celíacos, y el otro 25% padres, tutores o familiares de celíacos. De todo el país, en todas las provincias, la encuesta se contestó. Tiene bastante más peso, por supuesto, los encuestados de provincia de Buenos Aires y de Ciudad de Buenos Aires. Pero entendemos que también la distribución de la comunidad celíaca tiene bastante más peso en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires que en Formosa. Les hicimos varias preguntas, algunas en relación a la adherencia a la dieta, y no sé si hay alguien que haga clínica por acá, o del sector médico. Usamos el cuestionario de Morinsky modificado, que es el que se ha usado en otras encuestas similares. No hay, por lo menos publicadas y que nosotros hayamos tenido acceso, encuestas similares que hayan tenido este grado de respuesta. La encuesta con estas características más o menos parecidas no pasan de los 2.000 casos de respondedores, ¿no? Nosotros tenemos casi 6.000. No hay un censo de celíacos en Argentina, lo más cercano es 1 cada 100, pero no sabemos efectivamente cuántos son. No estábamos buscando tampoco una representatividad necesariamente lineal con la cantidad, o sea, que fuera un N porcentaje, sino tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. De los que respondieron la encuesta, 8 dicen que siguen adecuadamente la dieta libre de gluten, usando este cuestionario de Morinsky modificado. De los que dicen que no, o sea, esos que dicen que tienen incumplimientos en la dieta, casi 6, el 58%, dice que son incumplimientos no intencionales. ¿Y qué dice? A veces me olvido, cuando me siento bien no me doy cuenta, o voy a comer en un lugar que me dicen que es libre de gluten y después resulta que no era. O sea, tuve un incumplimiento que no era intencional. Yo quise seguir la dieta y no pude. Y después los de incumplimiento intencional, que son los de, bueno, cuando tengo ganas me como el pancho y me lo como y no me importa. O el mixto, bueno, a veces no me doy cuenta, a veces me doy cuenta y tampoco me importa. O sea, de 8 de cada 10 adhieren, dicen adherir a la dieta, y de esos 2 que no adhieren, lo fuerte dice que su no adherencia tiene que ver con lo no intencional en realidad. Esto no se ve muy bien, pero cuando vemos el grado, o sea, la adherencia a la alimentación, que adhiere y que no adhiere, y el grado de dificultad, le preguntamos, ¿qué tan difícil te resulta seguir la dieta? ¿No? Esto está bastante... El 55% dice que es difícil y el 45% dice que es fácil, ¿no? O sea, abunda, por supuesto, gana el difícil, pero no está tan alejado, no es que el 90% dice que es muy difícil. Cuando uno empieza a ver la adherencia a la alimentación acorde con el grado de dificultad para seguir la dieta, se ve una tendencia, fíjense, entre los que dicen que adhieren son los que encuentran más fácil la dieta y va bajando entre los que encuentran muy difícil. Hay una correlación en este sentido, o sea, la gente que adhiere a la dieta es porque la encuentra más fácil de seguir
que los que no adhieren, y esta tendencia se ve. Sí. Nosotros no hicimos preguntas de nivel socioeconómico, sí, o sea, de socioeconómico solamente cuestiones en relación al nivel educativo y la provincia de residencia, pero no más que eso, no hicimos preguntas, no usamos indicadores que tengan que ver con clase social, digamos, en la encuesta. Sí, después refieren, y ahora te lo cuento, cuando empezamos a preguntar a los que encuentran difícil, ¿por qué encuentran difícil? El principal motivo es por la cuestión económica. Me resultan muy caros los alimentos, entonces me resulta difícil seguir la dieta, ¿no? Ese es el principal motivo de los que dicen difícil. Cuando lo miramos por sexo no varía, o sea, no es que a las mujeres o a los hombres les resulta más fácil o más difícil. Por edad se puede ver, no es tan marcado tampoco, pero se ve en los adultos jóvenes como la mayor tasa de dificultad, digamos, que está saliendo de la adolescencia diciendo, o sea, en esa etapa se ve que es como la más difícil. Piensen que la mayoría de los menores, o sea, de los que hicieron de los que respondieron, en los que el celíaco tenía de 1 a 19 años, en realidad son los padres. O sea, los que les resulta fácil o difícil es al padre y no tanto quizás al celíaco, ¿no? Pero los adultos jóvenes se ve como la mayor dificultad para seguir la dieta, y esto coincide con otros estudios incluso también. Y me preguntabas vos recién algo en relación a los motivos. Dentro de los que dicen difícil está el económico como principal punto, la disponibilidad como otro, o sea, como que no encuentran tanta disponibilidad en algunas situaciones. Y el último, ahora me voy a acordar, en los que dicen fácil, el principal motivo que argumentan tiene que ver con la disponibilidad. O sea, la disponibilidad es usada tanto como factor a favor como factor para los que lo encuentran fácil como para los que lo encuentran difícil. Y después otro que también nos llamó mucho la atención, que está muy destacado por los que encuentran fácil, es el apoyo del entorno. Aquellos que les resultan más, o sea, que tienen adherencia porque le encuentran fácil a la dieta, es porque tienen un entorno familiar, vincular, que los apoya y los contiene. Esta no la expliqué. Los criterios, preguntamos también por criterios utilizados para decidir la compra o el consumo de alimentos por parte de los celíacos. Y preguntábamos si ese criterio lo usaban siempre, si lo usaban frecuentemente, si lo usaban a veces, si lo usaban muy raramente o nunca, con la idea de polarizar, pero en realidad para la lectura de los datos conviene leerlos agrupados, el siempre y el frecuentemente y el raramente nunca, ¿no? El listado del ANMAT como criterio para elegir un alimento. 1 de cada 2. El 50% usa el listado del ANMAT para decidir si compra o no compra un producto. Otros listados, el 15% los usa como la referencia, pero en realidad más del 60% no usa como referencia a otros listados para elegir comprar o no alimentos libres de gluten. El logo oficial. ¿Cómo? Otros listados entendemos que es de las asociaciones. El logo oficial, 9 de cada 10 usan el logo oficial como criterio de decisión para comprar un alimento libre de gluten. Otro logo, esta pregunta terminamos no teniéndola en cuenta después nos quedó esta tabla, pero no la estamos teniendo en cuenta porque no preguntábamos qué es algún logo, es el oficial, o sea, nos quedó como mal redactada y se puede interpretar de distintas maneras, es un error de método, digamos. La lista de ingredientes, que nos llamó mucho la atención, la mitad usa la lista de ingredientes para decidir si compra o no compra un producto libre de gluten. La información nutricional, 4 dice que casi nunca, pero casi el mismo número termina diciendo que sí siempre. Por recomendación de otros celíacos, 2,25%, pero en realidad el 40% dice que casi no. Por experiencia propia, a partir de haber sido medio como prueba y error, fíjense, el porcentaje es el 35%, va probando a ver cómo le cae o no el alimento para ver si lo compra o no. Y esta es una que nos propusimos trabajarla muy fuerte, porque 6 de cada 10 eligen si tiene la leyenda no contiene gluten. Mal, error enorme. Se ve que hay un convencimiento de que o puede tener el logo, o puede estar en el listado, o puede ser de ingredientes, o puede ser el no contiene gluten. Sí, me quedan 3, ya termino. Este es un punto sobre el que queremos trabajar. Como saben, es una norma Mercosur, no podemos
sacarla y que no esté en los alimentos, tiene que seguir estando en los alimentos, pero hay que trabajar con el celíaco explicándole qué significa el no contain gluten. Y otros criterios, 8 de cada 10 dicen que no usan otros criterios más que estos que figuren acá. Nos pareció entonces, como para resumen bueno, la cuestión del logo, esto de que esté tan posicionado, de que 9 de cada 10 elija a partir de que esté el logo, muy importante, y nos da la alerta la cuestión de la lista de ingredientes y sobre todo el no contain gluten. Lo del listado del ANMAT, después repreguntamos algunas cuestiones en relación al listado, sale esto de que no es tan amigable, que ya saben que está en el listado y que no está en el listado, o sea, como que no es el celíaco, quizás el recién diagnosticado, está como más pendiente del listado, pero ya saben más o menos qué productos en el supermercado o en la dietética donde van son los que están en el listado. No es que el criterio cada vez de compra necesariamente es el listado. Preguntamos después por disponibilidad, porque queríamos saber no solamente si había más alimentos, sino nada más si esos alimentos estaban disponibles. Y preguntamos por cada uno de los rubros, a dónde cree que hay más disponibilidad. Y fíjense, de lácteos dicen que hay como... Estas son las percepciones del celíaco, ¿no? De los lácteos es a donde hay más variedad que menos, y en los cereales a donde se entiende que hay poca variedad o que no hay casi variedad en relación a la oferta o a la disponibilidad que encuentran en el mercado, con los matices en el medio, ¿no? Después preguntamos si se tenían que trasladar para conseguir alimentos libres de gluten, que es otro criterio para evaluar disponibilidad, si vos tenés en tu ciudad o si te tenés que ir a otro lugar para conseguir. 70 y largo, 76% dice que no es necesario trasladarse, pero un 22% dice que necesita para algunas cuestiones trasladarse, que no consigue. Y cuando empezamos a mirar, no van a ver bien acá, por provincia, el azul más oscurito es que sí se tiene que trasladar, y son estas provincias en las que se ve que hay algunas cuestiones, en algunos rubros en los que no hay mucha disponibilidad. La Rioja, Catamarca, San Juan, después empieza ya a mantenerse. En Formosa, por ejemplo, nadie se tiene que trasladar de los que contestaron para conseguir esa disponibilidad. Preguntamos también, como para evaluar disponibilidad, bueno, aquellos que dicen que tienen muy disponible, poco disponible, ¿a dónde compran por lo general esos productos? Mayor porcentaje compra en dietética, 84% dice que los productos libres de gluten los compra en dietética, un 80% en supermercado, en comercios exclusivos, un 46%, bueno, almacén, kiosco, farmacia, distribuidor, en panadería, pocos. Y creo que ahí termina. La encuesta tiene un montón de variables más. Los invito a que se sumen al webinario que estamos haciendo, donde estamos yendo punto por punto. Nos pueden hacer preguntas, repreguntas, nos pueden sugerir cruces también. No hubo contratación de especialistas en la realización de encuestas. Es un trabajo que hicimos en el propio equipo, tanto de diseño de la encuesta, y algunas cosas la pifiamos, como esta que les mostraba yo de preguntar otro logo y no aclarar cuál era el otro logo, cuáles pueden llegar a ser algún logo. Y estamos viendo qué información a nosotros nos resulta útil, pero quizás puede llegar a haber otra que nosotros no entendemos, que tenga algún impacto sanitario, pero variables que pueden llegar a ser interesantes para el sector o para alguna jurisdicción en particular. Estamos haciendo de estos resultados filtros para que cada una de las jurisdicciones tengan la información también como de su propia provincia, y que sepa la percepción de los celíacos que habitan en su provincia en relación a cada uno de estos lineamientos, y sobre todo lo estamos usando de base para poder pensar las próximas estrategias o políticas que implementemos en esta línea de control y ver qué cuestiones no funcionaron y qué no. La evaluación está complementada también con un acercamiento a la industria. Tuvimos algunas entrevistas con Capaliglu cuando largamos esto, y ahora vamos a profundizar en otras más específicas, como para poder tener una mirada un poco más objetiva sobre el trabajo que hacemos y que nos dé información que decir, estamos haciendo bárbaro porque teníamos 1.420 productos y ahora hay 12.988. Tratar de hacer hablar un poquito más a esos números y tener información que nos sirva para repensar y para redireccionar lo que haya que direccionar. Estamos a disposición para lo que consideren. Vamos a hacer el 5º foro de alimentos libres de gluten más seguros. Lo vamos a hacer entre julio y agosto, cuando terminemos con el webinario, con todas estas presentaciones que estamos haciendo, la expo celíaca, que vamos a estar con taller para emprendedores también.
y vamos a hacer un espacio para conversar y para poder pensar hacia dónde seguir. Vuelvo a agradecerle a Luis por la invitación y a ustedes por quedarse un viernes a las 7 de la tarde a escucharme hablar de alimentos libres de gluten. Gracias.